Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes, que el Eterno esté operando y obrando en sus vidas de una manera extraordinaria, elevándoles y uniéndoles a Él, el único Dios verdadero. Bueno, estamos en la parashá Tazria, concibió. Es una parashá extraordinaria porque dedica mucho de su tiempo a hablar precisamente de Tamé y de Sajor, es decir, de lo impuro y de lo puro. Y ciertamente en la concepción que se tiene en la Torá respecto de la relación que cada uno de nosotros y en general como pueblo de Israel habría de tener en su relación con el Eterno, entonces él habla acerca de esta situación tan importante de concebir. Dentro de este concepto de concebir está también el hecho de las purificaciones al respecto de Tamé y de Sacor, de la pureza y de la impureza. Y entonces se torna muy importante por el hecho de que ciertamente ahí ya en la parashá pasada se nos habló de las situaciones al respecto de animales no kosher que traerían impureza a la vida de la persona que en un determinado momento tuviera contacto con él o con la impureza con estos animales. Pero ahora se va a hablar de una manera importante ahora a la impureza que produce o que puede producir precisamente el ser humano. Y una de las cosas importantísimas que toca la Torá y que nos enseña precisamente el Midrash y la misma Torá oral es precisamente al respecto de que el que produce mayor impureza, el que produce mayor impureza de todo no es un animal no kosher, sino es el mismo hombre. El mismo hombre es el que produce el mayor nivel de impureza. Y entonces, por lo tanto, en esta parashá se toca precisamente este punto del cuidado de la impureza, de Tamé y también de la forma en que se debe de mantener la pureza. Ciertamente hay circunstancias, situaciones en la vida del pueblo, de la persona que produce esta impureza, y por lo tanto se tiene que tener el cuidado de poder tratar la impureza cuando se presenta. Hay situaciones que están ahí en nuestra vida para recordarnos que hay situaciones que podrían causarnos impureza y consecuentemente alienarnos del servicio al Eterno, quien es bendito. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando está en estado de nidá, y precisamente lo conecta con concibió. Cuando una mujer concibe, cuando da a luz, entonces se establece una condición de tamé, se establece una condición de tamé. Entonces hay situaciones que producen tamé. Otra de las cosas que produce tamé es precisamente lo que llamamos o lo que se toca en esta parashá como Zarat no es lepra, aunque se traduce en nuestras escrituras al español como lepra, no es lepra. Esta era una afección de la piel. Esta era una afección de la piel y es interesante porque esa afección de la piel podía estar en un lugar a donde no hubiese ninguna afección, ningún problema y podía manifestarse ahí. Pero también en una herida, en una situación ya tenida con anterioridad, puede que allí mismo se esté dando la tzara. La tzara venía por varias situaciones, especialmente por averot.
había, y vamos a hablar de esto en esta parasha, 10 mandamientos que causaban su violación, causaba que se produjera esta situación, esta condición de zarat. Había estos 10 mandamientos que en su violación producían la zarat. Entonces, había también un procedimiento con el cual se debería, el Cohen habría de examinar y darle el seguimiento para el que no era zarat, bueno, pues ya. Pero si era zarat, también tendría que darle un seguimiento y se le tenía que evaluar para decidir qué era lo prudente o qué era lo que se establecía dentro de las leyes del zarat para poderlo, si él en verdad tenía, la persona, hombre o mujer, la zarat, tenía que ser aislado, porque una de las cosas que produce la impureza es el aislamiento, y el aislamiento no es para decirle, como diría la abuelita, fúchele, no, sino el aislamiento debería producir en su vida un estado de teshuvá, de verdad extraordinaria para que pudiera ser sanado. Esto es importante porque muchas de las veces el corazón del hombre es duro, muy duro, y a veces el Eterno le ha hablado con el silbido y le ha vuelto a hablar y le ha vuelto a hablar y le sigue hablando y ceros. Pero llega el momento donde, como dicen nuestros libros, llega el momento donde al necio Hashem le habla con una piedra, y de esto estamos hablando. Y entonces ya cuando sienten o se siente lo duro, lo tupido, entonces se empieza a hacer un análisis de la vida, se da cuenta de en qué estado cometiendo averot, y dentro de las 10 líneas que tenía que ver con precisamente la afección de zarat, entonces él tenía que reflexionar mucho y hacer teshuvá. Solamente en esa condición se podía llegar a sanar la persona, y cómo se indicaba que se había arrepentido, porque se daba la sanidad, en la vida de esta persona. Entonces, el Eterno habla de muchas maneras, de muchas formas, y esto podía causar el aislamiento, pero como decíamos, el aislamiento no era para alejar a la persona y hacerlo solamente declararlo impuro, pues sí era impuro, porque el problema no era en la piel, sino el problema era en el corazón, el problema era en la conciencia, el problema era en el alma. El problema era que había cometido averot, había pecado, pues, y consecuentemente esto le daba una condición de separación para no contaminar incluso al pueblo, al demás pueblo, pero además de eso no podía participar de ninguna manera y forma en todos los en todo el servicio cultico al Eterno. No se podía acercar, no podía comer nada de lo kadosh, etcétera, etcétera. Y esto es algo que debe hacer reflexionar muchísimo a cada uno. Y esto nos lleva a la reflexión precisamente de que nosotros no debemos estar esperando que el Eterno, quien es bendito, nos mande una situación de tal tipo. Hoy en día poco se ve acerca de esto, afección de zarat, pero sí es importante que reflexionemos mucho, porque hay muchas situaciones y muchas circunstancias que el Eterno ocupa para hablar al hombre, y que al final del día tiene que ver con el hecho de que la persona se arrepienta. Por ello, mis amados hermanos,
nosotros debemos estar muy conscientes de la responsabilidad que el Eterno nos da y consecuentemente cuando vemos una situación que no está acorde con la vivencia normal de una persona y tiene o se está dando algunas situaciones que están llegando a nuestra vida, una es para producir fe. Esa es una razón importante, para producir fe. Hay gente que tiene ciertas situaciones en su vida, no porque tenga un pecado, mucho menos, pero es para que esa persona se eleve más y produzca mayor fe. Pero también está la circunstancia donde efectivamente es una persona que ha transgredido algún mandamiento y que se necesita hacer una rectificación también. Y entonces esta es la situación por medio de la cual se debe hacer una restitución y hacer una rectificación. Y desde luego debemos de pensar precisamente en aquellas cosas que el Eterno nos llama incluso para padecer para la gloria de Él. En este caso puede ser alguna enfermedad, lo aleno, puede ser alguna circunstancia o un problema, lo aleno, pero al final del día todo tiene el propósito de dar la gloria al Eterno. Entonces recordamos a aquel hombre ciego de nacimiento, y nuestro Santo Maestro le da sanidad y es restaurado, es sanado y ve, era un ciego de nacimiento. Y entonces lo interesante de todo es que le preguntan, bueno, maestro, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? No sé si recordarán esto. Y aquí es interesante porque se entendía, se comprendía en nuestro pueblo que cuando hay pecado hay ciertas condiciones que se dan, de ahí lo vemos. Pero también entendemos que no necesariamente por pecado es que se dan ciertas condiciones. Y en este caso el hombre ciego había nacido ciego no porque había pecado sus padres o él, sino para la gloria de Dios. Y esto implica, por lo tanto, que cada uno de nosotros podemos ser utensilios para la gloria de Dios, o si nosotros cometimos una verá, pues debe hacer una rectificación, y por lo tanto se nos exhorta y se nos anima a poder estar en una condición de tajor, de pureza extraordinaria, porque esa es la forma en que el Eterno quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y te voy a decir, tajor, la pureza y la santidad son dos palabras que son de alguna manera sinónimas en el contexto de la Torah. Entonces, cuando hablamos de pureza, estamos hablando de santidad, y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de pureza. Bueno, mis amados, pues que la paz del Eterno esté con ustedes y que aprendamos a convivir y sobre todo a entender la voluntad del Eterno cada día en nuestra vida, y que no haya necesidad de que nos hablen con una piedra, sino que solamente con un silbido seamos atentos a la voz del Eterno y hagamos lo que tengamos que hacer, y en este caso rectificación. Que el Eterno, quien es bendito, les ayude mucho, les socorra y que tengan un magnífico día. Shalom, shalom.